Y después de haber ofrecido estos minutos de la intervención de Karine Jean-Pierre, vamos a pasar a nuestra entrevista de la tarde, de la noche. Queremos analizar la actualidad geopolítica y económica con José Carlos Díez, economista. Bienvenido, José Carlos. Un placer. Tenemos muchos asuntos que tratar. Te quería preguntar, en primer lugar, desde una perspectiva económica, por el impacto que puede estar provocando en la economía mundial, a nivel mundial y en los mercados, el aumento de la tensión geopolítica. Tenemos al bono americano a 10 años, más o menos, te iba a decir disparado, no sé si disparado, pero en máximos de varios meses. Esto está provocando que la renta variable caiga. El petróleo continúa subiendo. Hoy decía Paolo Gentiloni que evidentemente la situación de inestabilidad geopolítica y el aumento del precio del petróleo van a impactar sobre el crecimiento de las economías. Decía él de la eurozona, no sé si de Estados Unidos también. No sé qué impacto determinas tú sobre la situación económica mundial de este recrudecimiento de la tensión en Oriente Próximo, que además no tiene ningún tipo de visos de bajar, de escalada. Bueno, hombre, nunca conoces a todos los inversores, pero yo creo que se están mezclando dos cosas, ¿no? Una, esta tensión geopolítica que ha ido a más y sobre todo con el ataque a Irán y la reacción pendiente de Israel y de Estados Unidos, a ver qué pasa con la intervención de Estados Unidos. Y dos, el dato de empleo que vimos en Estados Unidos el viernes, que fue muy bueno, del mes de septiembre, más de 250.000 empleos creados, el mejor dato desde marzo, y eso, bueno, lo que hace es eliminar el poco riesgo que ha habido, pero que los mercados tuvieron temor de una recesión en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, la reacción del bono americano y la caída de las bolsas yo creo que tiene más que ver con el dato de empleo y la menor expectativa de bajada de tipos de la FED que con la parte geopolítica. En la parte geopolítica estamos viendo bastante tensión en las materias primas, principalmente en el petróleo, que tiene lógica, ¿no? Irán es un gran productor de petróleo. También hemos visto tensión en el gas, no tanta, pero también con subida de precio. Pero bueno, dicho eso, que todo es incierto y que ha sido una subida pues prácticamente de $70 a $80 en menos de 10 días, todavía el precio está bajo, ¿no? Si de verdad fuéramos a ver un momento de tensión y hubiera de verdad temor a que hubiera menor producción de petróleo en Irán o tráfico y comercio de petróleo en esa zona, el precio no estaría en 80, ¿no? Se iría por encima de 100 rápidamente. Pero bueno, los mercados no son perfectos, no tienen esa capacidad de anticipar todo y se pueden equivocar. Pero de momento lo que dicen los inversores es que están más preocupados que hace 10 días, pero no excesivamente preocupados. Precisamente de esa situación en el petróleo, lo cierto es que, aunque la subida no haya sido tremendamente cuantiosa, sí que ha sido una subida vertical, y la cosa es que veníamos, decía yo en la portada, de temor a que el petróleo se fuera a $50 el barril hace una semana y media, a que ahora haya quien hable de 120. Sí, eso sí es un cambio importante, porque recordemos que el temor a que bajara a $50 es porque Arabia Saudí tiró la toalla y dijo que iba a aumentar la producción, que ya reconociendo que habían perdido la capacidad de fijación de precio, que el fracking americano estaba rompiendo el cártel de la OPEP. Bueno, fue un cambio muy prácticamente histórico, ¿no? La primera vez que Arabia Saudí reconoce eso desde 1973, o sea que es un avance. Entonces, que se haya dado la vuelta, eso sí está metiendo una prima de riesgo, y eso es 100% por el temor a una represalia de Irán y a un conflicto más intenso en Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, es el foco que hay que seguir. Lo único, o sea, que quería matizar, o por lo menos mi percepción, ¿no? Si de verdad estuviéramos ante un riesgo inminente de un conflicto de ese nivel, yo creo que el precio habría subido más, creo, ¿eh? Pero bueno, es verdad que ha subido bastante, como tú dices, y hay que vigilarlo y ver la evolución. Veremos la evolución, pendientes de esa situación geopolítica que, como te decía, José Carlos, está lejos de resolverse. Estamos en el aniversario de los ataques de Hamas contra Israel. Irán ha elogiado hoy esos ataques, y mientras Israel dice que prepara un ataque contra las infraestructuras nucleares de Irán. El escenario que se abre halagüeño desde luego no es. No,
Netanyahu está en una posición de mucha debilidad, ¿no? No tiene mucho apoyo en el Parlamento, necesita estar en permanente conflicto y yo creo que eso está agravando la situación. Y en el otro lado, pues lo que está provocando Israel también es mucha debilidad, ¿no? El líder de Irán cayó en un helicóptero, los nuevos líderes quieren aparecer duros y eso también complica mucho el escenario. Tanto en Líbano como en Palestina, ¿no? Los dos líderes de los dos movimientos terroristas han caído por ataques de Israel y luego recordemos que estamos en campaña en Estados Unidos, queda un mes para votar, ¿no? Eso mete un componente de incertidumbre y de inestabilidad, ¿no? Está por ver cuál es la reacción de Israel después del ataque de Irán con misiles, está por ver si Estados Unidos se quiere involucrar en este conflicto y también atacar Irán, porque tiene mucha potencia, tiene, ¿no?, muchos barcos en la zona, muchas bases aéreas en la zona y podría también orquestar un ataque. Entonces, bueno, la verdad es que el escenario es extremadamente incierto, ¿no? Es verdad que yo creo que el mercado está demasiado relajado porque siempre piensa que no va a pasar nada, pero bueno, como decía Adenauer, las crisis son aquellas cosas que se pudieron evitar. Aquí nadie está intentando evitar la crisis, ¿no? O sea que se puede producir un accidente en cualquier momento, evidentemente. José Carlos, te quería preguntar también acerca de la eurozona. Hoy hemos tenido reunión del Eurogrupo y ha dicho Paolo Gentiloni que sobre la mesa ha estado la competitividad de la eurozona. ¿Crees que el debate que se está llevando a cabo en el seno de los 27 sobre esa competitividad es un debate acertado? ¿Está siendo el correcto? ¿Están tocando en la tecla en la que hay que tocar? Bueno, están tocando la melodía que hay que tocar. La tecla todavía no la han tocado, ¿no? Yo creo que el informe de Draghi es muy bueno en el diagnóstico, muy riguroso. Acabamos de publicar un libro que se titula Reindustrialización y PERTE en España y PERTE, ¿no?, con los Next Generation, y hablamos prácticamente, llegamos a las mismas conclusiones que Draghi desde otro enfoque, y yo creo que lo que nosotros proponemos en el libro es cambiar la forma de acceder a los Next Generation, eliminar burocracia, hacerlo mucho más ágiles. En Estados Unidos van con una deducción en el impuesto de sociedades, es mucho más sencillo todo en Estados Unidos siempre, en esta ocasión también. Entonces yo creo que en Europa tienen que dejar de hablar y ponerse a actuar ya, ¿no? Si el diagnóstico ya está claro, llevamos 25 años de retraso en términos tecnológicos, llevamos, pues yo qué sé, 15 años de retraso en inteligencia artificial, como dice Draghi, estamos limitando el uso de los datos y la computación y eso nos hace poco competitivos, no tenemos un mercado de capitales unificado, igual de profundo y de líquido y de eficiente que los Estados Unidos, y deberíamos ir a políticas de apoyo en la financiación pública como hace China. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que yo cuento aquí en Negocios Televisión y que llevo muchos años contando y ya se sabían, ¿no? No hace falta que venga Draghi a contar esto. Además, Draghi estuvo en el BCE y estuvo de ministro de Italia y no dijo lo mismo, ¿no? Entonces, ahora que no está de primer ministro en Italia, ya sí se puede decir. Pues bueno, ¿no? Yo creo que Europa tiene que dejar de hablar y se tiene que poner a actuar y a tomar medidas, ¿no? Y el diagnóstico es acertado, es claro, pero el tiempo de las palabras ya pasó. De despedirme de ti, José Carlos, quiero volver un poquito al principio. Estábamos hablando del petróleo, estábamos hablando de la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, tenemos dato de IPC el jueves y te quiero preguntar si en el contexto actual en el que vemos, sobre todo en Estados Unidos, crecimiento robusto, un mercado laboral también sólido, aproximándose al pleno empleo de nuevo y superando expectativas, ¿existe en el contexto actual riesgo de repunte de la inflación o no estamos todavía en ese escenario? Sí, no elevado, pero por eso el bono americano repunta con tanta fuerza, ¿no? Yo creo que hay un componente de inflación de servicios, tanto en Estados Unidos como en Europa, que muy resistente a bajar. En Estados Unidos la dinámica de salarios es más intensa que en Europa porque hay más escasez de mano de obra y la tasa de paro está más baja. Hay 5 millones de estadounidenses que antes de la pandemia eran activos o estaban trabajando o estaban en el paro y ahora son inactivos, o sea, no es que no trabajen, es que ni siquiera buscan trabajo, ¿no? Por lo tanto, esa situación complica mucho y luego
está el componente de la subida del precio del petróleo y de las materias primas vinculado al conflicto Oriente Medio, ¿no? Eso no estaba hace 10 o 15 días, ¿no? Por lo tanto, hombre, el escenario de inflación no es preocupante, o sea, no creo que sea... con todos estos datos que digo, pues la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos inesperadamente, ¿no? O sea que no, y el BCE volvió a bajar, o sea que yo creo que los bancos centrales están de bajar tipos. Aquí ahora la duda, sobre todo en Estados Unidos, es dónde está el tipo neutral y si la Fed se va a quedar en el tipo neutral o va a bajar más. Yo creo que el tipo neutral está muy cerca del 4% y es donde está el bono a 10 años ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, los inversores están más o menos, creo, en el neutral, ¿no? Entonces, bueno, en este momento los bonos están bien valorados y están en su sitio, ¿no? ¿Eso va a empeorar y va a haber más temor a la inflación? Pues bueno, iremos viendo, ¿no? Si se complica lo de Oriente Medio, pues es posible que veamos tensión en el mercado de bonos y muchas más caídas de bolsas. Estamos pendientes de todo porque todo apunta a que se va a complicar. Pues sí, hombre. Pero luego es verdad que llevamos mucho tiempo con este conflicto de Oriente Medio y yo creo que eso también da cansancio en los inversores, ¿no? Que viene el lobo y luego nunca lleva el lobo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un día llega el lobo y tienes el lío, como en el cuento. José Carlos Díez, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer compartir contigo estos minutos y te esperamos pronto de nuevo en el cierre de Wall Street. Gracias. Gracias a vosotros.